Gracias te damos, Señor. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Qué gusto verlos en esta tarde en la casa del Señor. ¿Saben que tenemos buenas noticias? Dentro de las buenas noticias, ¿verdad? Y algo por lo que habíamos estado ya anunciándoles, que próximamente estaríamos comenzando nuestra escuela dominical, y precisamente ya este domingo, ¿verdad? Ya nuestra hermana directora de escuela dominical nos dijo que ya estamos listos, ¿verdad? Ya los maestros se pusieron al corriente, así es que ya este domingo ya estamos en escuela dominical. Así es que todos están invitados, ¿verdad?, a llegar desde las 9 de la mañana. Así es que, bueno, yo sé que nos habían mal impuesto al cafecito, y ya después ya casi era desayuno, lonche, ¿verdad? Así es que todo está bien bonito. Y nada más que esta vez, como estamos menos tiempo aquí, ¿verdad? El tiempo de la escuela dominical será mientras estamos aquí, los niños van a tener su clase, entonces no va a haber cafecito, a menos que, ¿verdad?, al final de todo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso ya será sobre la marcha. Por lo pronto, creo que no habrá, ¿verdad? Pero yo creo que en el camino veremos qué tan hambrientos salimos de aquí. Esa es una enfermedad que nunca se acaba, ¿verdad? Así es que, bueno, esa es la buena noticia. Mañana los jóvenes se reúnen a las 7 de la tarde y en Laughlin tenemos nuestra misión a las 6:30. Así es que gracias a los que nos acompañan y a los que no pueden, pero que están orando por nosotros. Amén. Así es que gracias por todos el trabajo que usted realiza también. Estamos viendo próximamente, a lo mejor, ¿verdad?, implementar otro equipo nuevo. Ya estamos viendo eso, nos estamos quedando, tenemos equipo ya bastante viejito, y bueno, les anunciaba el domingo que es muy posible que ya dentro de poco Facebook no nos permita hacer la transmisión con música. Así es que si se transmite sería solamente las predicaciones. Las nuevas leyes que ellos están poniendo, ¿verdad?, todo envuelve, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a seguir haciendo a través de Facebook, pero para ello pues necesitamos equipo nuevo, y estamos tratando de actualizarnos lo más pronto posible, ¿verdad? Nada más que estábamos viendo el día de ayer, ahí nomás para que se vayan teniendo una idea de cuánto nos va a costar. Yo ya había sacado las cuentas como de unos 10,000, ¿verdad? Pero gracias a Dios fue bajando, y yo creo que nos va a costar por ahí como unos, considero yo que como unos 6,000 por todo lo que vayamos a meter. Así es que vamos a estar trabajando muy de cerca para tomar buenas decisiones. Gracias a Dios por los hermanos. Tuvimos ayer un hermano que nos va a estar apoyando, ¿verdad?, en lo que es el sonido. Y bueno, seguir orando para que el Señor nos ayude a tener todo, a cubrir cualquier necesidad que tengamos. Amén. Así es que gracias, hermanos, de antemano, muchísimas gracias siempre por sus contribuciones, que es lo que hace posible que una iglesia funcione, ¿verdad?, en todos los sentidos. Así es que hay mucha gente que no entiende esto, ¿verdad? Piensan que el dinero solamente brota y tiene que haber para mantener a todo el mundo, y no es así. Así es que Dios espera que sean sus hijos mismos los que estén, ¿verdad?, soportando cualquier necesidad dentro de la iglesia, y por eso somos un cuerpo. Amén. Así es que vamos a trabajar en ello. Quiero en esta noche que vayamos a Primera de Pedro. Tengo algunos 40 minutos, ¿verdad? Faltan casi 20 para las 8. Voy a parar a las 8:20 para tener un tiempo de oración. Y quiero dar una muy cordial bienvenida. Está con nosotros María, ¿verdad?, amiga de nuestra hermanita Mariela. El domingo ella ponía esa petición de oración por María, que había estado una semana grave en el hospital y ahora está con nosotros, ¿verdad? Su hijo me explicaba que le pusieron una especie de un marcapaso, un bypass en el corazón. Así es que en esta noche están con nosotros. Nosotros les decimos bienvenidos todos los que
están con nosotros, ¿verdad? Nos da mucho gusto y bueno, son parte de nuestra familia, ya nos han estado visitando anteriormente. ¿Alguien más nos visita en esta noche? Bueno, está Natalia, está allá en la parte de atrás. Nosotros le decimos bienvenida una vez más, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Bien, dentro de poco, mis hermanos, vamos a tener bautismos. Serían, ¿verdad?, los últimos fuera de casa, porque los que se quieren bautizar quieren hacerlo en el río. Así es que dentro de pronto se va a poner, pronto se va a poner fresco y ya no se va a poder. Entonces los bautismos tendrían que ser aquí. Así es que, bueno, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. Ya nadie viene desarmado, ¿verdad? Qué bueno. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. Ay, perdón. Así sentaditos, si me siguen en esa escritura, dice la escritura en el verso 12, comienzo en el 12, 1 de Pedro, capítulo 4, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra. Aunque esta escritura, Señor, tiene cerca de 2000 años, Señor, para nosotros sigue siendo actual, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Señor, que esta palabra traiga fortaleza y que traiga ánimo a cada uno de los corazones de mis hermanos que muchas veces padecen las burlas, padecen sufrimientos por causa, Señor, de tu Evangelio. Ayúdanos a superar todo esto, Señor, con esa gloriosa esperanza de la manifestación de tu reino, Señor, muy pronto. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta, mis hermanos, quiero darle más o menos una idea de lo que está aconteciendo en el tiempo cuando el apóstol Pedro seguramente lo está escribiendo. Lo que él está diciendo, y dentro de la historia, lo que sucede en el 19 de julio del año 64 después de nuestro Señor Jesucristo, Roma ardió. Mientras que Nerón tocaba la lira. Nerón era el emperador de Roma, ¿verdad? De esa época, de ese tiempo. Algunos emperadores estaban bien tocadiscos en lenguaje mexicano, ¿verdad? Estaban locos. Parecía que, pero esa locura venía precisamente, ¿verdad?, influenciada por el enemigo, porque Satanás siempre ha estado detrás para perseguir la iglesia y tratar de callarla. Entonces, este Nerón
¿verdad? Cuando usted va a la historia, busca la historia de Nerón en Roma y todo ello, realmente es impresionante todo lo que se puede leer en todas esas historias. Entonces, este es un punto, ¿verdad? Algo famoso de la historia cuando Roma arde. Y la razón es que todo el mundo puede acordarse, los que han llevado Historia Universal han tocado esto, ardía y Nerón tocaba la lira. Entonces, pero eso tiene un impacto significativo en esta escritura que acabamos de leer, por la razón de que mientras esto sucedía, todo parecía como que, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que es Nerón quien prende fuego a mismo Roma y luego tiene que buscar un chivo expiatorio, ¿verdad? En ese tiempo le echa la culpa a los judíos, a los cristianos, ¿verdad? Y que, bueno, fueron ellos acusados de muchas cosas. Entonces, Roma fue una ciudad. Dicen que tenía las calles tan estrechas y habían construido una especie como de apartamentos hoy en día. Ya ve que a veces los construyen de 3 pisos, así altos, pero estaban muy pegados, de tal manera que cuando uno ardía, el fuego se pasaba a otro y era difícil detenerlo. Entonces, el fuego se esparció rápidamente y aunque comenzó en ese día, dice que duró 3 días y 3 noches ardiendo la ciudad, mientras que Nerón, ¿verdad? Parecía que el hecho de ver las flamas y cómo se quemaba la ciudad, parecía que le daba gusto, porque él tenía la idea de construir una nueva ciudad y bueno, los romanos creyeron que Nerón fue responsable por quemar la ciudad y sus hogares. Algunos trataron de apagar el fuego, ¿verdad? Pero no le fue posible. Él dicen que estaba allá cerca de una colina llamada Mesina, creo que hay una colina que se llama así todavía. Él se encontraba en esa torre mirando cómo se quemaba todo. Él tenía buena visibilidad desde ahí. Y entonces la gente, por supuesto, supieron que fue Nerón quien quemó la ciudad, porque él tenía la intención de hacer una ciudad nueva. Entonces, él estuvo ahí, ¿verdad? Viendo cómo se caía todo hasta el suelo, y de hecho se dice que él se quedó muy encantado con esas flamas. La gente que trató de extinguir el incendio fue estorbada por el ejército de Nerón, ¿verdad? Los soldados, y dice que cuando ellos trataban de apagarlo, los soldados comenzaban otro nuevo incendio hasta que acabaron con la ciudad. Entonces la gente estaba precisamente absolutamente devastada porque perdieron todo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, la gente ya empezaba a ver a los emperadores en ese entonces. Ellos demandaban que se les llamaran señor, o sea, como dueño, y les he explicado eso, ¿verdad? Allá había un saludo, decían que César es Curius, y los emperadores de Roma pasaron a ser los Curius, que quiere decir señor o casi Dios, ¿verdad? Y entonces cuando ellos saludaban así, por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 10, versos 9 y 10, le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? No hace ahí el énfasis, no César, sino Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón. Es por esa razón que esa escritura. Entonces, cuando a un cristiano se le decía César es Curius, porque ese era el saludo, ellos decían no, Jesucristo es Curius, o sea, Él es el Señor, Él es el dueño. Entonces la gente trató de extinguirlo, ¿verdad? Dicen que se quemaron los micrófonos también. La gente estaba absolutamente devastada, perdieron todo, se quemó el templo, la luna, todo lo que tenían ellos como algo grande. ¿Sí me alcanzan a escuchar, verdad? Ok, entonces voy a hablar nomás un poquito más alto. Se quemó lo que es el templo, la luna, la ara máxima, el gran altar, el templo de Júpiter, la imagen de Vesta, gracias mi hermano. La imagen de Vesta, sus hogares, todos los dioses de sus casas, todo se acabó y se quedaron en la calle. Entonces el resentimiento obviamente fue grande, ¿verdad? Pero como era el emperador, podían hacer muy poco. La amargura era profunda y
y bien algo mortal. Entonces Nerón necesitaba desviar la atención de sí mismo, y él necesitaba a alguien que fuera culpable. Entonces él escogió, ¿verdad?, a los cristianos. Y escogió a los cristianos y de manera pública él los culpó, ¿verdad?, de haber incendiado a Roma. Fue francamente pues una decisión bastante ingeniosa por parte de él, porque los cristianos ya eran víctimas de odio, ¿verdad?, y también eran víctimas de calumnias, y en la mente de la mayoría de la gente estaban relacionados con los judíos, ¿verdad? No los querían, que habían estado ahí en la diáspora dispersos, y también debido a que había ya un resentimiento, ¿verdad?, y eso estaba creciendo, fue fácil también tener una actitud anticristiana. Y fue entonces, ¿verdad?, que aun cuando la mesa del Señor se celebraba, porque recuerden que esa institución, la iglesia lo empezó a practicar desde el comienzo. De hecho, cuando dice que cada día partían el pan, ¿verdad?, en las casas, y es muy posible que cuando les explicaban acerca vamos a decir, del cristianismo, la gente iba creyendo, entonces no tenían el Nuevo Testamento y solamente les iban recordando o enseñando todo lo que el Señor Jesucristo, lo que los apóstoles habían aprendido de primera mano, ¿verdad? Y de las prácticas, ¿verdad? La gente creía, se convertía, eran bautizados, ¿verdad?, después de haber recibido, no ahora el discipulado, pero les explicaban todo, el por qué. Entonces había una enseñanza antes de ser bautizado, la gente estaba muy convencida y inmediatamente se ponían a practicar lo que el Señor les había enseñado. De hecho, por eso llegamos a creer que cuando ellos partían el pan en las casas, era recordando lo que el Señor Jesucristo había instituido la última noche acerca del pan y el vino. Entonces, cuando ellos practicaban, ¿verdad?, la mesa del Señor, como se le conoce en algunos lugares y lo conocemos nosotros, la comunión, ¿verdad?, del participar de la mesa del Señor, la cual celebraban los cristianos, entonces era de una forma cerrada, o sea, los paganos no podían participar. Esto lo hemos explicado en algunos discipulados también, ¿verdad? Nosotros, hay iglesias que consideran tener cerrada, ¿verdad?, lo que es el momento de la Santa Cena, y otros lo tienen abierto. Cerrado, ¿verdad?, se lo voy a explicar a qué se refiere. Cerrado es que solamente los miembros locales de la congregación pueden participar de ese momento solemne, en la Santa Cena, cuando se lleva a cabo en una iglesia. Abierta es cuando usted hace la invitación así, ¿verdad? Si tenemos gente visitándonos, gente que ha creído en Jesucristo, hay iglesias donde les permiten que, aunque no hayan sido bautizados, pero por el hecho de que ya aceptaron a Jesús en su corazón, les dan la oportunidad de que puedan participar de la Santa Cena. Entonces, eso es diferente, esto es más, por eso ellos practicaban la mesa del Señor o la cena, la Santa Cena, pero estaban en una comunión cerrada, ¿verdad?, donde no se permitía a los paganos participar. Entonces, en cierta manera, ellos desarrollaron, ¿verdad?, todo tipo de imaginaciones extrañas acerca de lo que pasaba. Oyeron de esto, lo que hacían los cristianos, que estaban comiendo carne y bebiendo sangre, ¿verdad?, y entonces los acusaron de canibalismo, ¿verdad?, porque pues nosotros usamos dos elementos que son el simbolismo, ¿verdad?, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y ellos fueron aún acusados de que se comían algunos bebés y algunos gentiles en la mesa del Señor. Entonces ellos también dijeron que los cristianos, ¿verdad?, con su beso de amor, han escuchado lo que el apóstol Pablo escribe, creo que a los filipenses, cuando les dice que con ósculo santo, ósculo es un beso, ¿verdad?, un beso que no tiene absolutamente nada ¿cómo se dice?, de malicia, ¿verdad? De hecho, en el Medio Oriente usted ha visto que los hombres a veces, cuando importantes, ¿verdad?, se saludan, algunos se dan un beso en la mejilla, ¿verdad? Es parte de la cultura que para nosotros, somos bien machos, entonces ¿cómo nos vamos a dar un beso entre los hombres, ¿verdad? Entonces,
como ellos practicaban eso, ¿verdad? Porque había ese gran amor fraternal que se había desarrollado entre los hermanos, entonces ellos tenían ese de saludarse, ese beso de amor o su ósculo santo, el cual supuestamente era usado pues en los tiempos de ágapes, le llaman algunos, ¿verdad? Que es amor fraternal, amor donde las festividades, realmente ellos pensaban que había una demostración de lujuria sin refreno y una orgía que se llevaba a cabo en un lugar llamado la Cena del Señor, que ellos pensaban que era algo muy parecido a lo que en realidad estaban describiendo, lo que los gentiles o los paganos realmente hacían en sus celebraciones a sus dioses, porque eso es lo que pasaba. Pero los cristianos fueron acusados de eso. Entonces, los cristianos en esa época no eran muy populares porque dividían a las familias. ¿Por qué las dividían? Porque cuando un hombre se convertía al cristianismo y la esposa no, entonces venía a haber una división y sucedía lo otro también al revés, ¿verdad? Entonces los cristianos eran acusados de eso, de dividir las familias. Los cristianos también solían hablar de un tiempo en el que el mundo sería disuelto en llamas y entonces sería fácil ocuparlos, ¿verdad? Inculparlos por este incendio, ¿verdad? Pensando que ellos estaban provocando, habían tratado de desarrollar un cumplimiento para su propia profecía. Bien, los historiadores nos dicen que aunque en Roma hubo algunos jueces que tuvieron la suficiente honestidad, ¿verdad?, para declarar inocentes a los cristianos de esta acusación sin base, pero esos jueces fueron superados y fueron ignorados, ¿verdad? Pues era el emperador y bueno, había mucha gente que tratando de quedar bien con él, ¿verdad?, pues estaba a su favor. Entonces los cristianos fueron, les decían los incendiarios, bueno, no les decían, los hicieron ser antorchas. Y mire lo que hacía este hombre. Aparte de que a los cristianos los acusaron de anarquistas, eso es como levantarse en contra de los en la política, estar en desacuerdo. Los cristianos fueron culpables de odio en contra de la sociedad civilizada. Y esto realmente comenzó, ¿verdad?, lo que más tarde se desarrolló en una persecución abierta. Entonces, en esos años de Nerón hasta Domiciano, que son más o menos unos 200 años, los otros emperadores romanos, encontramos que lo que se comenzó ahí como un odio inicial de los cristianos se convirtió en una política fija. O sea, se encontraban cristianos y hacían con ellos, los convirtieron precisamente en, los acusaban, los perseguían, los mataban. Tácito, el historiador romano, reportó que Nerón hizo que los cristianos, miren lo que hacían, hacía que se revolcaran en la brea. ¿Conocen la brea, verdad? La brea es el chapopote, lo que usan para el asfalto. Y eso, mis hermanos, en tiempos cuando son muy calurosos aquí, bueno, en el frío eso se hace sólido, pero en el tiempo de calor, lo mismo caliente de aquí hace que se derrita eso, y aún han llegado a haber contenedores que se prenden solamente por la temperatura tan alta que alcanza aquí, y eso es algo que si le cae una gotita en la piel, le levanta la piel. Este hombre hacía que ellos se revolcaran en la brea, ¿verdad? Y luego o en el aceite, y después les prendía fuego mientras estaban vivos. A los cristianos, todo ese tipo de situaciones vivieron nuestros hermanos de esa época. Y es muy posible que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, por eso comienza diciendo, amados, no se sorprendan, ¿verdad?, por el tipo de prueba que nos ha sobrevenido. Entonces, dicen que los usaba como antorchas vivientes para alumbrar sus fiestas en el jardín. Él se los daba también en pieles de animales salvajes a sus perros salvajes que tenía para que los despedazaran. Fueron clavados en cruces y hacían un montón de cosas con ellos. Los cristianos perecieron en un delirio salvaje. En ese entonces inclusive el linchamiento se convirtió en algo muy común. Se enteraban que alguien era cristiano y ya no necesitaban llevar las autoridades, la misma gente los linchaban.
Entonces, dentro de unos pocos años, los cristianos fueron encarcelados, saqueados, quemados, fritos, azotados, apedreados, ahorcados. Se puso terrible toda la persecución. Y algunos fueron lacerados con cuchillos calientes, o sea, calentaban, lo ponían al rojo vivo y luego les hacían cortes o simplemente se los ponían en la piel, arrojados a los cuernos de bueyes salvajes. Y entonces hay alguien, el doctor H.B. Workman, que escribió un libro llamado César o Cristo, y de un volumen muy interesante llamado Los líderes entre los cristianos. Eran considerados, ¿verdad?, antipolíticos, ateos y odiados de manera proporcional, y durante los 200 años se convirtieron, el convertirse en un cristiano significaba la gran renuncia. El unirse a una secta menospreciada y perseguida, el nadar en contra de la corriente del prejuicio popular, el estar bajo la provisión del imperio, la posibilidad de que cualquier momento vendría el encarcelamiento y la muerte en sus formas más terribles. Entonces, durante esos 200 años, el que quería seguir a Cristo debía calcular el costo, como lo enseña el Señor Jesucristo cuando dijo, ¿verdad?, ¿quién se pone a construir y no saca primero cuentas para ver si va a alcanzar a terminar la construcción? ¿O quién se levanta a ir, qué rey se levanta y va en contra de otro rey que viene a él con el doble de soldados, ¿verdad? Y mejor manda a pedir paz, ¿verdad? Entonces, el ser seguidor de Cristo, el convertirse en ese tiempo realmente era algo, la gente tenía que realmente creer. Y nos vamos a encontrar con que nosotros en realidad aquí en el occidente, aquí en América, ¿verdad?, tenemos, hermanos, una gran, ¿qué podemos decir?, bendición, una gran oportunidad, privilegios, porque podemos venir al templo a la hora que sea, nuestra vida no es perseguida, ni estamos siendo, en ninguna manera estamos siendo amenazados de que algo nos va a pasar solo por ser cristianos, porque ahora que nos pusieron restricciones que teníamos que quedarnos en casa, el verdadero cristiano siguió buscando a Dios, pero aquel que solamente era, vamos a decir, simpatizante, que venía porque le gustaba el compañerismo, porque le gustaba estar en este lugar, o por la música, o por lo que fuera, ¿verdad? Entonces es lo que muchos pastores han estado diciendo. Ahora estamos conociendo quién realmente es hijo de Dios, o quién realmente es cristiano. Entonces, durante esos 200 años, la mera profesión del cristianismo en sí misma fue un crimen. Christianus sum fue casi el único ruego para el cual no había perdón. Podía haber perdón para cualquier otro crimen, para cualquier ofensa, para cualquier otra cosa, pero menos ser cristiano. Ser cristiano significaba morir por Cristo, morir perseguido, morir de las peores maneras. Por eso el apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando escribe, dice, si usted no va a morir como homicida o como ladrón o porque levantó falsos, cosas así, ahí en la escritura donde leímos, ¿verdad?, dice, pero si mueres por la causa de Jesucristo, no te avergüences, no te avergüences. O sea, no vas a morir como lo otro. O sea, por ser cristiano vas a morir por ser cristiano, pero no te avergüences. Entonces, podemos evaluar esta carta probablemente que fue apenas escrita en esos días, o poquito antes o poquito después, pero fue más o menos en esa época. Entonces, lo interesante de eso es la relación de Pedro con todo este tiempo, ¿verdad?, hacia el final del 64. Entonces, habría sido escrito en un tiempo antes o después, pero enfrentando el comienzo de los horrores de esa persecución de 200 años, aunque sabemos que la iglesia ha sufrido persecución, mis hermanos, desde que el Señor Jesucristo se fue, ¿verdad? Entonces, en la historia del cristianismo o de la iglesia nos vamos a encontrar con tantas y tantas literaturas, tanta información. Entonces, no nos sorprende entonces leer las palabras de Pedro cuando dice,
amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como que tenía que ver con todo esto que acabamos de hablar. El ardor del fuego de prueba. Entonces, Pedro va a hacer que se concentre el tema recurrente de esta epístola, y es la respuesta del cristiano al sufrimiento, y él le da cuatro características clave en una respuesta apropiada. Hoy no vamos a ver las 4, porque quiero seguir hablando de esto la próxima semana. Hoy solamente vamos a ver una, y es que el tiempo también se nos va muy rápido. Apenas voy en la introducción, ya casi tengo que parar. Entonces, este tema, mis hermanos, tan importante, ¿verdad? 4 características claves en una respuesta apropiada. Si vamos a entenderlas, nos va a ayudar mucho a enfrentar el sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento que nos venga por causa de ser cristianos. Yo creo que entonces vamos a entender bien, ¿verdad? Todas estas características. Pedro básicamente les presenta estas 4 cosas que son necesarias. Si usted va a ser triunfador en esta prueba de fuego, esta prueba ardiente, número 1, usted tiene que esperarla, porque va a venir, tarde o temprano, va a llegar, y le voy a explicar por qué más adelantito. Voy a darle una lista de todos los lugares que la Biblia cita que nosotros vamos a tener que pasar por ello. El mismo Señor Jesucristo, Pablo, Pedro y muchos otros hablaron de ello. La segunda característica, le digo que esta noche solamente a lo mejor alcance a cubrir una. El número 2, regocíjese en ella. Primero, espérala. Segundo, regocíjese en ella. Tercero, evalúe su causa. Y cuarto, encomiéndese a Dios. Espérela, regocíjese en ella, evalúe su causa, encomiéndese a Dios. Ahora, en cierta manera, ¿verdad? Esto resume la instrucción de la epístola del apóstol Pedro, que a lo largo del tema se trata del sufrimiento y de todo lo que nos va a venir. Entonces, en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí el punto es que espere el sufrimiento, porque va a llegar, espérelo. Y que no lo agarres de sorpresa, o sea, que no se sorprenda cuando llegue, ¿verdad? No piense que es algo extraño, espérelo. Pedro, de manera muy coherente y a lo largo de la carta que escribe, ha dicho que la persecución para el cristiano en formas diferentes es inevitable. La sorpresa sería que no sucediera, que no viniera, pero vamos a tener pruebas, vamos a pasar. Si no bien de ser quemados, de ser crucificados, de nada de eso, pero van a haber pruebas en nuestra vida. De hecho, muchos de ustedes ya han estado en pruebas fuertes, difíciles, donde su fe ha sido probada. Y luego vamos a ver que el apóstol Pedro, continúa diciendo de qué manera, y usa una analogía, ¿verdad? La analogía del oro, cómo es fundido a través de altas temperaturas para que los elementos que no es oro se desprendan de ese material mineral tan valioso. Entonces, no os sorprendáis, dijo Juan en 1 Juan 3:13, hermanos, si el mundo os aborrece, no os sorprendáis. El mundo te va a aborrecer, ¿verdad? En Juan 15:16 el mismo Señor Jesucristo dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dijo que todos, escuche bien, los que quieren vivir piadosamente, dice, padecerán persecución. Eso está en 2 Timoteo 3:12. Entonces Pedro está realmente haciendo un eco de la instrucción de otros que habían escrito, ¿verdad? Aunque en ese tiempo yo creo que Pedro no alcanzó a conocer los escritos de Pablo, o Pablo los de Pedro, pero coincidían en ese tipo de enseñanza que traían. Entonces Pedro está realmente haciendo, ¿verdad?, énfasis en eso, en esta carta, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, de que no debemos sorprendernos cuando venga el sufrimiento. Vidas piadosas, vividas en un mundo
en el mundo como el que vivimos, un mundo impío, confrontan a este mundo. Y hermanos, usted como cristiano, usted como hijo de Dios, en medio de esta sociedad, hablando de Jesucristo, usted se va a ganar el desprecio de muchas personas, que cuando usted les presenta el Evangelio, y déjeme decirle, que ya mucha gente sabe cómo el cristiano se debe comportar. Y una vez más, mucha gente tiene miedo a hacerse cristiano, ir a una iglesia o aceptar el Evangelio, porque no está dispuesto a dejar la vida que tiene, la vida liberal, la vida donde puede tener placer, donde puede hacer lo que sea, ¿verdad? Y no está dispuesto a dejar eso para ahora venir aquí. Se dice que aquí en la iglesia se les prohíbe tomar, se les prohíbe bailar, se les prohíbe muchas cosas que allá afuera se les permite. Ahora yo les pregunto, ¿alguna vez yo les he prohibido algo? Es la palabra de Dios la que nos enseña y transforma nuestro corazón, y nosotros voluntariamente decidimos hacer los cambios en nuestra vida. Eso es lo que sucede. Pero en la iglesia nunca se les prohíbe absolutamente nada. El mismo apóstol Pablo nos enseña y dice que todo nos es lícito. ¿Y qué es todo? Todo lo que hay en el mundo. Pero también dice, pero no todo conviene. Y entonces también dice que debemos escudriñar todo, o sea, vamos a discernir entre lo bueno y lo malo, y por supuesto que nos vamos a quedar con lo bueno. Tenemos que discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, si nombramos el nombre de Cristo con suficiente fuerza en algunos lugares, en el trabajo, en la sociedad, con la familia, usted llega a la familia y usted comienza a hablar de Jesucristo, de la palabra, de la iglesia, y usted empieza a ser ofensivo para ellos. Empiezan a cerrar su corazón, ¿verdad? Entonces la bondad en sí misma de un cristiano puede ser una ofensa para un mundo impío. Y cuando usted le añade a eso la proclamación del nombre de Cristo, nos volvemos ofensivos. Mire, ¿acaso nosotros, y yo espero que no esté en su corazón, ¿verdad? Pero ¿verdad que nosotros no odiamos a los homosexuales? No odiamos a los drogadictos, no odiamos a la gente que está metida y hundida en su pecado. La Biblia no nos manda a odiarlos ni a repudiarlos. Dios los ama, por lo tanto nosotros debemos amarlo. Pero de la misma manera como Dios no ama su pecado, como Dios lo que quiere es que ellos se arrepientan y vengan y que sean criaturas nuevas, así mismo nosotros buscamos, ¿verdad?, que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Pero antes de que nosotros podamos decir algo, nos acusan de que nosotros somos homofóbicos, de que somos, ¿verdad?, que estamos en desacuerdo, que rechazamos a esos grupos. No rechazamos a ningún grupo, simplemente no estamos de acuerdo o no practicamos lo que ellos practican. Entonces, es por esa razón que nuestra piedad, nuestra conducta, nuestra fe, lo que hablamos, lo que predicamos, ofende a muchas personas. El sufrimiento, hermanos, el sufrimiento es el precio del discipulado. Nuestro Señor Jesucristo tuvo eso en mente cuando dijo: ustedes no se van a convertir en cristianos sin calcular el costo. Nadie jamás construirá una torre sin calcular el costo. Ningún general va a la guerra sin calcular el costo. Porque antes tiene que evaluar su tropa, si la va a hacer o no, si tiene la capacidad de enfrentar al enemigo. Entonces, nosotros ciertamente no vamos a ser, ¿verdad?, tan necios como para no reconocer que cuando nos convertimos en cristianos tenemos que tomar una cruz. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? 3 cosas. Negarse a sí mismo. O sea, ya no vas a vivir la vida, lo que tú quieres, lo que tú deseas,
sino ahora vas a vivir en justicia, a hacer lo que es correcto, lo que a Dios le agrada. Y eso es negarnos a nosotros mismos. Segundo, tome su cruz. Y la cruz es símbolo o es lo mismo que sufrimiento, es padecimiento. Y tres, follow me, sígame, dijo el Señor Jesucristo. Miren, hasta el inglés fluyó. Entonces, tres cosas, ¿verdad? La cruz habla de dolor, habla de sufrimiento e incluso la muerte. Muchos de los discípulos de los primeros murieron crucificados. Pedro no fue la excepción, murió de lo mismo que el Señor Jesucristo, pero no queriendo ser, o no se sintió digno de ser crucificado igual que el Señor. Él pidió ser crucificado de cabeza. Entonces, hay un precio que pagar. Si usted nombra el precio de Cristo, entonces se va a convertir en una conciencia para un mundo malo, el cual no le da una bienvenida a usted así, porque usted es diferente y usted va a ser ofensivo. Desde el capítulo 1, ¿verdad? De la primera parte del capítulo que Pedro escribe, en el capítulo 2, Pedro habló del sufrimiento por nuestra salvación preciada. Dice que debemos preciarla porque tuvo un costo, un valor, y no como plata y oro. Después de la última parte del capítulo 2 hasta la primera parte del capítulo 4, él habló del sufrimiento en nuestra situación actual. Él ahora comienza a hablar del sufrimiento hasta nuestra salvación perfecta, pero la carta entera es acerca del sufrimiento. Y a la luz de nuestra salvación preciada, él dijo que el sufrimiento no es nada. A la luz de nuestra situación actual o presente, el sufrimiento es muy importante porque la manera en la que nosotros respondemos o reaccionamos al mismo determina cuán eficaz es nuestro testimonio evangelístico. Si no estamos perseguidos, si no estamos sufriendo por causa del evangelio, es porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Porque cuando comencemos a hacerlo, el enemigo se levantará y empezará a hacer estorbo. Entonces, la segunda venida personal de Cristo y nuestra salvación definitiva, cuando hablamos de todo ello, que dijo el apóstol Pablo, que no se compara cualquier sufrimiento que tengamos aquí con la gloria que será revelada en nosotros cuando el Señor venga. Pedro está preocupado porque nosotros veamos el sufrimiento con una perspectiva correcta. Entonces es inevitable que un cristiano fiel no sufra algo de persecución. Él está hablando de sufrir por causa de la justicia, sufrir porque es un cristiano, sufrir porque usted proclama a Jesucristo, sufrir por causa de la justicia. Yo no sé cómo entiende usted esa parte, pero sufrir por causa de la justicia, yo antes estaba equivocado y pensaba que sufrir por causa de la justicia, pensaba de la justicia de la tierra, pero no, sufrir por causa de la justicia es hacer lo perfecto, lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que es la voluntad de Dios. Y entonces usted sufre por hacer lo correcto. O sea, por hacer eso, usted se está negando a sí mismo, usted va a tener muchos contrarios, ¿verdad? El mundo se va a levantar en contra suya, su familia se va a poner en contra suya porque usted hace lo correcto, ¿verdad? Porque usted no estuvo dispuesto a hacer una tranza por ahí, que ellos decían, no, este era un buen momento para hacernos, ¿verdad? Llevar un buen beneficio, pero usted dice, no, vamos a hacer lo correcto, ¿verdad? Y entonces hay mucha gente que se va a molestar, incluso de la manera como usted contesta. A veces lo están insultando a usted y hay alguien detrás de usted diciéndole, no te dejes, ¿cómo que te vas a dejar? ¿Verdad? Y usted dice, tranquilo, ¿verdad? Vamos a tener paz. Entonces, es inevitable, ¿verdad?, que un cristiano no pase por ello, que no sufra algo de persecución. Entonces, una lista del tipo de sufrimiento que los cristianos soportan, ¿verdad? Usted va a ver esto, voy a ir un poquito rápido, solamente termino esto. Esto es tomado del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, verso 10,
Luego usted puede buscarlo si quiere si se le pasa alguna cita, lo busca ahí en la transmisión, ¿verdad? Que siempre está, o en el YouTube cuando se ha subido. Mateo 5:10 dice que soportaremos persecución por justicia. Mateo 5:11 y 12 dice que soportaremos calumnias. Primera de Pedro 4:4 dice que hablarán mal de nosotros. Mateo 10 dice que soportaremos acusaciones falsas. Mateo 10:17, azotes por Cristo. Mateo 10:14, rechazo por parte de los hombres. Juan 15:18 al 21, odio por parte del mundo. Mateo 10:21 al 36, odio, escuche bien, por parte de nuestros propios parientes. Hechos 7:58 dice que algunos de nosotros soportaremos el martirio. Santiago 1 dice que soportaremos tentación, versos 13, 14 y 15. Hechos 5:41, soportaremos la vergüenza que venga contra nosotros por causa de Cristo. Hechos 14:22 dice que soportaremos tribulaciones y problemas de todo tipo. Hechos 4, Hechos 5, Hechos 12 nos recuerda que muchos cristianos van a ser encarcelados. Algunos, según Hechos 14:19, tengan que soportar el ser apedreados. 2 Corintios 11:24 y 25 nos recuerda que algunos cristianos han soportado golpes. 1 Corintios 4:9 dice que seremos hechos un espectáculo a los hombres. 1 Corintios 4 dice que seremos malentendidos, seremos difamados y seremos menospreciados. 2 Corintios 6:8 al 10 dice que soportaremos problemas, aflicciones, tribulación, tumultos, trabajo, desvelos, ayunos y malos reportes. Ahora, eso solamente es una pequeña lista de cosas que un cristiano soporta en una cultura que no es cristiana. Y vivimos en una cultura donde pensamos, ¿verdad?, que es cristiana, pero en las acciones vemos que es diferente. Entonces, son el sufrimiento que enfrenta el creyente en un mundo caído. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esperarlo, porque sin duda va a llegar. Y como le digo, algunas de estas citas hemos pasado por tribulaciones, hemos pasado por pruebas donde nuestra fe ha sido probada. Pero el apóstol Pedro, que está escribiendo específicamente para los tiempos que se están viviendo en ese entonces, vimos que el apóstol Pablo está de alguna manera profetizando, ¿verdad?, de cómo ellos pasarían situaciones como la que les describía al principio que hizo Nerón con los primeros cristianos. Así es que vamos a continuar la próxima semana. No los dormí con tanta información. Ok, vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Sabemos que inevitablemente, Señor, por ser hijos tuyos, por proclamar el nombre de Jesucristo, llegaremos al momento donde en nuestra vida, Señor, nosotros necesitaremos evaluar, necesitaremos reforzar, Señor, porque palabra nos enseña que sin duda alguna la prueba llegará. Y nuestro Señor Jesucristo nos advirtió también cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dio la respuesta, nos dijo que confiáramos, porque Él había vencido. Muchas gracias te damos, Señor. Ayúdanos a continuar, Padre, perseverando hasta que tú vengas. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha sobrevivido a todas las pruebas y que su fe, Señor, se ha fortalecido cada vez más. Gracias, Señor, porque no vivimos en la época donde estos hermanos, como vimos en el comienzo de la historia, como, Señor, eran lumbreras, pero literales, por causa de tu evangelio. Señor, perdónanos por no estar haciendo el trabajo que nos mandaste hacer, porque este mundo sería diferente y quizás las actitudes y las acciones en contra de la iglesia o de nosotros serían a lo mejor más rudas, pero por causa de que hemos sido pasivos en no llevar tu evangelio, Señor, perdónanos y danos la fuerza, Señor, danos el carácter, la fortaleza. Prometiste darnos tu Espíritu Santo que está con nosotros, pero hemos sido bastante flojos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a animarnos y a levantarnos y a seguir predicando, Señor, pero de una manera
fuerte, Padre Santo, como tú lo demandas. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Amén. Amén.